Bien, hermanos, amigos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das a todos, a mí de tener tus palabras en mi boca y al resto de la congregación de escucharla. Te pedimos, oh Señor, que tú nos bendigas y por tu Espíritu nos concedas el tener una mente que entienda tu verdad, un corazón que pueda, oh Señor, regocijarse y gozarse en hacer tu voluntad, y unos pies diligentes para que cuando salgamos de aquí estemos listos, dispuestos, capacitados por ti para caminar y andar de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a la palabra tuya que ha sido expuesta. Perdona, oh Señor, mis pecados, límpiame y limpia, oh Señor, a tu pueblo de todas nuestras maldades, y concédenos, oh Señor, el privilegio de escucharte, hablar y ser transformados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros leemos acerca de esto en las páginas de la Biblia, de principio a fin. Cantamos himnos que apuntan a esta verdad o esta realidad. Algunos nombran sus negocios de esa manera. Lo imprimimos en stickers, en camisetas y en brazaletes. Y todo eso ha de esperarse, ya que la gloria de Dios es algo sumamente importante, tanto para Dios mismo como también para cada cristiano verdadero. Y de eso quiero que hablemos en esta mañana, acerca de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Y otra pregunta que le sigue a esa es, ¿cómo se glorifica a Dios? Yo espero que si usted cree que sabe las respuestas a estas preguntas en esta mañana, usted confirme qué son cada una de estas cosas. Y si no la sabe, que ese sermón sea de edificación y de instrucción. Espero que al final, es mi intención que al final de este sermón, esas dos preguntas, como otras relacionadas o que pueden surgir, hayan sido respondidas. En los capítulos 8, 9 y 10 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, trata acerca del tema de lo sacrificado a los ídolos y la libertad de conciencia cristiana. Pablo, inspirado por Dios, dice que los cristianos no debían comer en templos paganos, pero sí eran libres de comer la carne que se vendía en la carnicería, aun cuando ésta hubiese sido sacrificada a los ídolos anteriormente. Todo eso lo vemos en los capítulos 8, 9 y 10 de Primera de Corintios. Y la razón por la cual Pablo dice que ellos eran libres de hacer eso es porque un ídolo no es, y todo en esta tierra es del Señor. Y en medio de todo eso, en medio de estas preguntas, en medio de este argumento de Pablo, en medio de si es lícito o no comer carne sacrificada a los ídolos, Pablo da algunos principios por los cuales el cristiano debe guiarse. Y entre ellos está el principio más importante, que es el que se encuentra y el que vamos a estudiar en esta mañana en Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31, un pasaje muy conocido entre los cristianos, dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Es común escuchar la distinción entre lo secular o lo sagrado. Es común escuchar la distinción entre lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Es común hablar de eso hoy en día. Hay música cristiana y música no cristiana, como si fueran las cosas que se convierten y no las personas. Hay libros cristianos y libros no cristianos. Hay películas cristianas y películas no cristianas.
Hay trabajos que son considerados como trabajos sagrados, como por ejemplo el ser pastor, y otros que son considerados como trabajos seculares, por ejemplo el ser conductor de taxi. Y aunque esta distinción entre lo sagrado y lo secular, entre lo cristiano y lo no cristiano es común, hay dos peligros que se corren en tener o mantener esta distinción. En primer lugar, es creer que debemos vivir como cristianos solamente cuando estamos envueltos en algo que nosotros hemos puesto debajo de la categoría de cristiano. Y que entonces somos libres de vivir como no cristianos dentro de aquellas cosas que no hemos puesto debajo de la categoría de cristiano. Ese es un peligro que se corre al hacer esa distinción. Pero también hay un segundo peligro, y es creer que somos cristianos de segunda categoría o cristianos menos importantes simplemente porque no estamos envueltos en un trabajo sagrado como el pastorado. Es decir, volviendo al ejemplo anterior, el conductor de taxi cree que porque su trabajo es secular y no sagrado como el de un pastor, piensa que él es un cristiano de segunda categoría o un cristiano menos importante que el pastor. Pero hermanos y amigos, la Biblia no enseña tal división. La Biblia no enseña la división entre lo secular y lo sagrado. La Biblia no enseña la división entre lo cristiano y lo no cristiano, no. No hay cosas cristianas que debemos hacer y cosas no cristianas que podemos hacer y otras cosas no cristianas que no debemos hacer. La Biblia no presenta esa distinción. Hay cosas, y eso es lo que vemos en la Biblia, hay cosas que glorifican a Dios y cosas que no glorifican a Dios. Las primeras cosas, esas cosas que glorifican a Dios, nosotros debemos procurar. Y las segundas, esas cosas que no glorifican a Dios, nosotros debemos evitar. O dicho de otra manera, la pregunta no debe ser, ¿esto es cristiano o no? No, la pregunta más bien debe ser, ¿puedo glorificar a Dios a través de esto? Hermanos, recuerda que tú no eres cristiano o un cristiano el domingo y, por ejemplo, un ingeniero o un maestro constructor o una ama de casa el lunes por la mañana. No, tú eres el mismo cristiano el domingo que ahora glorificarás a Dios como un ingeniero, como un maestro constructor y como una ama de casa el lunes. No es que el domingo soy cristiano y ya el resto de la semana dejo de ser el mismo cristiano que fui el domingo. No, el mismo cristiano ahora glorificando a Dios en otras áreas de mi vida. Charles Spurgeon dijo, el Señor ha limpiado tus casas, tus habitaciones, tus mesas, tus tiendas. Ha hecho que las campanillas de tus caballos sean santidad a Jehová. Ha hecho que las ollas y los sartenes de tu cocina sean como los tazones delante del altar. Si tú sabes lo que eres y vives de acuerdo a tu llamamiento. Ustedes sirvientas, cocineros, enfermeras, agricultores, amas de casa, mercaderes, marineros, sus trabajos son santos y sirven al Señor Jesucristo en ellos, al vivir como deberían vivir. Lo sagrado ha absorbido lo secular, termina la cita. Y antes de nosotros avanzar en nuestro estudio de 1 Corintios 10:31, debemos responder, es necesario responder a la pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos? O más importante, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de la gloria de Dios? Gloria es la traducción del griego doxa, que significa una buena opinión personal que resulta en honor. Doxa significa literalmente lo que evoca buena opinión, es decir, que algo tiene un valor inherente o intrínseco. La gloria de Dios es su excelencia, la gloria de Dios es su perfección, la gloria de Dios es su grandeza, sus virtudes.
La gloria de Dios es el valor supremo del carácter de Dios. La gloria de Dios es el valor supremo de sus atributos. La gloria de Dios es el valor supremo de lo que Él es esencialmente y de lo que Él hace. Esto que Él es y esto que Él hace lo distingue de todo y todos y provoca la alabanza de sus criaturas. Eso es lo que significa la gloria de Dios. Y tal vez tú hayas escuchado decir de alguien: esa persona es fea, pero se viste bien. Ese no es el caso de Dios. Dios no solamente se viste bien, y eso es una ilustración para aquello que Dios es intrínsecamente glorioso. Dios no solamente se viste bien, Él es hermoso. Esa es una ilustración. Dios no tan solo se viste de gloria, es que Dios intrínsecamente, en su esencia, en su naturaleza, Él es glorioso. No es solamente que Él aparenta ser glorioso, es que Él es en lo más profundo de su ser, un ser, el único ser glorioso sobre todo. Y por lo tanto, todo lo que Él hace es excelente. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es grandioso. Todo lo que Dios hace es virtuoso. Y esa gloria se manifiesta en la creación. Por eso dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esa gloria no solamente se manifiesta en la creación, sino que se revela de manera especial, de manera como en ningún otro lugar, en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos y amigos, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del cual estamos hablando, es un Dios glorioso. Es por eso que en Isaías 6, ante la manifestación de la gloria de Dios, los serafines cubren sus rostros y sus pies delante de Dios. Es debido a que Dios es glorioso que los serafines no pueden quedarse callados, sino que tienen que glorificar a Dios con sus labios. Porque Dios es glorioso, es que allí mismo en Isaías 6 el templo tiembla y se llena de humo ante Dios. Es debido a que Dios es glorioso que Isaías se siente en ese momento como el más vil pecador y dice que es hombre muerto al él contemplar la gloria de Dios. Dios es gloriosamente santo. Él está por encima de toda su creación y en cierto sentido Él es incomparable. Dios es gloriosamente justo. Aun cuando todos los gobernantes de este mundo se corrompan, Él seguirá siendo el juez justo de todo el universo que dará a cada uno conforme a lo que se merecen en el día del juicio. Dios es gloriosamente soberano. Él hace lo que quiera sin tener que dar cuenta a nadie, aunque todos tienen que dar cuenta a Él. Dios es gloriosamente todopoderoso y Él puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Dios es gloriosamente omnisciente. Él conoce absolutamente toda su creación, hasta lo más profundo que hay en el corazón de los hombres, sin necesidad de que alguien le enseñe. Dios es gloriosamente amor, es más intenso. Nada es más intenso que su afecto y nada es más firme que su determinación a hacer el bien. Hermanos, vuelvo a repetir, nuestro Dios es un Dios glorioso y Él merece ser glorificado. Y cuando nosotros no le glorificamos como Dios, lo que estamos haciendo es
cometiendo la injusticia más grande del universo. Una vez dicho todo eso, hemos visto ya qué es la gloria de Dios. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué es glorificar a Dios? ¿Qué es eso de glorificar a Dios? Glorificar a Dios no puede significar que Dios tiene alguna necesidad que deba ser suplida por nosotros. Cuando la Biblia nos llama a glorificar a Dios, no nos está pidiendo que suplamos alguna necesidad que Dios tiene. No significa que Él pueda ser hecho por nosotros más glorioso o más virtuoso, no. Porque cuando nosotros leemos en Mateo 5:48, se nos dice allí: el Padre que nosotros tenemos en los cielos es perfecto. Es decir, que Él no tiene defecto alguno. Él no tiene ni siquiera el 0.01% de imperfección. No, Él es 100% perfecto y no puede ser más perfecto de lo que es. ¿Saben por qué? Porque ya Él es completamente perfecto, 100% perfecto. Así que cuando se nos llama a glorificar a Dios, no se nos está diciendo que hagamos a Dios más glorioso o que hagamos a Dios más perfecto, no. Entonces, ¿qué es lo que significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios significa más bien mostrar. Significa mostrar cuán perfecto ya Dios es. Glorificar a Dios es reflejar. Significa reflejar su infinita belleza, una belleza que ya Él posee. Glorificar a Dios es manifestar las excelencias y virtudes que ya son de Él. Permítanme dar una ilustración con respecto a esto. ¿Qué es glorificar a Dios? El parque eólico Los Cocos, como su nombre lo dice, es el primer parque de energía eólica en Pedernales, República Dominicana. Y cuando tú estás en la carretera que va de Barahona a Pedernales, los aerogeneradores, así se les llama, pero que parecen más bien como molinos de viento, esos molinos, si podemos llamarlo así, parecen ser, cuando tú estás kilómetros de distancia de ellos en la carretera, parecen ser del tamaño de una paleta dulce. Cuando tú estás lejos, tú dices: oye, esto parece del tamaño de una paleta, yo lo puedo agarrar con mis manos. Pero en verdad ese no es el tamaño real de los molinos. A medida que tú te vas acercando, los molinos parecen volverse más y más y más y más y más grandes. Pero en verdad, ¿se están volviendo los molinos más grandes? No. Tú estás dándote cuenta a medida que tú te acercas de cuál es el tamaño real de los molinos. Y cuando al fin tú llegas a estar parado frente a uno de esos molinos, tú te quedas con la boca abierta, porque el molino que minutos antes, mientras tú estabas lejos, parecía ser del tamaño de una paleta, resultó ser un molino mucho más grande que este edificio de 4 plantas. Glorificar a Dios, hermanos y amigos, es mostrar cuán grande Dios es en un mundo donde Él aparentemente es pequeño. No es que Dios es pequeño, pero vivimos en un mundo con personas que creen que Dios es pequeño. Y Dios nos llama a glorificarle al mostrar a este mundo cuán grande Dios verdaderamente es. Y eso es glorificar a Dios. Ahora, cuando hablamos de glorificar a Dios, lo primero que viene a la mente de algunos es la imagen de una iglesia cantando a Dios un domingo por la mañana. Y es cierto que Dios es glorificado cuando nosotros le alabamos
por todo lo que Él es y por todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado gratuitamente en Cristo. Es cierto que Dios es alabado, es cierto que Dios es glorificado por medio de nuestras alabanzas, como vemos en Efesios capítulo 1. Sin embargo, nótese en el versículo de 1 Corintios 10:31, que se nos llama a glorificar a Dios, no solamente con nuestros cánticos, sino con todo lo que nosotros hacemos. Y eso incluye actividades tan cotidianas como el comer y el beber. Dios no solamente nos dice cántenme y glorifíquenme, o glorifíquenme los domingos por la mañana con respecto o con sus alabanzas. Dios dice glorifíquenme también a lo largo de toda la semana, cuando ustedes coman, cuando ustedes beban y cuando ustedes hagan cualquier otra cosa. Dicho de otra manera, no hay nada en tu vida, no hay nada en nuestra vida tan insignificante, no hay nada tan cotidiano como para no ser hecho para la gloria de Dios. Como dijo Calvino, el apóstol Pablo enseña que no hay nada, que no hay parte de nuestra vida y no hay acción tan diminuta que no deba ser dirigida a darle la gloria a Dios. Y si eso es así, entonces vemos cuán importante es la pregunta de cómo se glorifica a Dios. ¿Cómo entonces podemos hacerlo? No solamente cantar para la gloria de Dios, sino hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Y el resto del sermón está dedicado a responder a esas preguntas. Responder por la Biblia, cómo podemos dar gloria a Dios a través de todo lo que hacemos. En primer lugar, Dios es glorificado cuando nosotros estamos convencidos que Él es poderoso para cumplir todas sus promesas de bien hechas en Jesucristo. Vuelvo a repetir, Dios es glorificado cuando nosotros estamos convencidos que Él es poderoso para cumplir todas sus promesas de bien hechas en Jesucristo. Nosotros leemos lo siguiente en Romanos 4, 17 al 22. Hablando con respecto a Abraham y la fe que él tuvo, dice, como está escrito, Romanos 4, 17 al 22, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El versículo dice, o este pasaje que acabamos de leer, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y qué es lo que significa eso? En otras palabras, lo que se está diciendo aquí es que Abraham creyó contra toda esperanza. Humanamente hablando, él no tenía ninguna esperanza de qué agarrarse. Él miraba su cuerpo y lo que miraba era que él tenía casi 100 años. Él se volteaba y miraba a su esposa y lo que encontraba allí era alguien que había sido o que era estéril. Él no tenía ninguna esperanza de la cual agarrarse, pero a pesar de todo eso, nos dice el pasaje, él creyó que sería padre de muchas gentes. ¿Y por qué? Porque Abraham, a pesar de que tú no tienes ninguna esperanza de qué agarrarte, ¿por qué tú crees que tú serás padre de mucha gente? Porque el Dios que había hecho la promesa da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existieran.
Por eso fue que Abraham, a pesar de que no tenía ninguna esperanza visible, aparentemente de la cual agarrarse, él creyó, porque él dirigió su mirada, puso su fe no en la humanidad, sino ni en las circunstancias a su alrededor, sino que la puso en el Dios que llama las cosas que no son como si existieran y que puede dar vida a los muertos. Y hermanos, cuando nosotros confiamos en ese Dios, aun cuando nosotros no sabemos en detalle el cómo Dios hará lo que ha prometido, cuando nosotros confiamos a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que no entendemos muchas cosas, cuando nosotros confiamos en ese Dios, junto con Abraham, entonces nosotros estamos dando gloria a Dios, estamos glorificando al Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen y que puede incluso hacer cosas imposibles como levantar a los muertos. Entonces Dios es glorificado cuando nosotros estamos convencidos que Él es poderoso para hacer todas las cosas o las promesas de bien que Él ha prometido en Jesucristo. Pero Dios también es glorificado. Dios es glorificado cuando su pueblo le obedece gozosamente como su Dios. En segundo lugar, vuelvo a repetir, Dios es glorificado cuando su pueblo le obedece gozosamente como su Dios. Según nosotros leemos en la Biblia, Dios se ha hecho a sí mismo nuestro Dios. Y Dios nos ha hecho a nosotros su pueblo. Y una de las bendiciones que se encuentran en este paquete es la bendición de que nosotros le obedezcamos. Conocer y obedecer la Biblia es un ingrediente vital, es esencial si nosotros queremos glorificar a Dios. Dios no nos ha dejado a ciegas con respecto a su voluntad, con respecto a cómo glorificarle. Nosotros no tenemos que andar inventando nuevas formas de glorificar a Dios, como el subir y bajar ciertas escaleras cierto número de veces, o caminar de una ciudad a otra cargando una cruz. No, nosotros no tenemos que estar inventando cosas para glorificar a Dios, porque Él ya ha revelado en la Biblia su voluntad para nosotros. Y Dios ha revelado en esa misma Biblia, en su palabra, cómo nosotros podemos glorificarle en cada área de nuestra vida. Y la Biblia dice que cuando los cristianos andan en buenas obras, Dios, quien es el Padre Celestial de todo cristiano verdadero, es glorificado. Cuando los cristianos andan en buenas obras, cuando los cristianos andan en obediencia a Dios, Dios es glorificado. Por eso dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y para ser más específico con respecto a estas buenas obras, hay algunos pasajes de la Biblia que voy a leer. En Efesios 5:8-11 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y promueven lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Así los cristianos glorifican a Dios. Filipenses 2:14 y 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Así los cristianos glorifican a Dios. Pero también nos dice 1 de Pedro 2, versículos 11-18. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal,
ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a sus hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios de esa manera, lo que nosotros estamos haciendo es glorificando a Dios. Pero por el contrario, si cuando nosotros no estamos viviendo de esa manera que Dios quiere que nosotros vivamos y nos ha revelado en su palabra, entonces en vez de glorificar a Dios, lo que estamos es haciendo que el nombre de Dios esté expuesto a ser blasfemado. Pero eso no es todo. Nótese que yo dije en este segundo punto que Dios es glorificado no solamente cuando le obedecemos, sino que yo dije cuando su pueblo le obedece gozosamente. Y es que Dios no quiere un pueblo que parece estar cerca de Él externamente, pero que su corazón está en verdad lejos de Él. Dios no está interesado en eso. Recordemos cuál es el primer mandamiento de todos. En Marcos 12:30 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y en los salmos, una y otra vez, nosotros vemos cómo allí se nos llama no tan solo a servir a Dios, sino también que se nos llama a servirle con alegría. Como nosotros cantábamos hace un momento, obedecedle con placer. Los padres no quieren que cuando ellos manden a su hijo a botar la basura, su hijo la bote de una manera regañadiente, pataleando y con un truño en la cara. ¿Por qué nosotros pensamos que podemos darle una obediencia a Dios así y Él debe aceptarla? No, Dios es glorificado cuando su pueblo se somete a Él gozosamente. Como dice Jonathan Edwards, Dios es glorificado no solo cuando su gloria es vista, sino cuando se regocijan en esta. Cuando aquellos que la ven se deleitan en ella, Dios es más glorificado. Termina la cita. Y cuando Dios abre nuestros ojos, cuando Dios abre nuestros ojos espirituales y nosotros vemos todo lo que Dios es realmente para nosotros, y cuando nosotros con ojos que han sido abiertos por Dios vemos todo lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo, entonces nosotros sabemos que tenemos no una ni dos razones, sino que tenemos muchas razones para obedecer a Dios, y no solamente para obedecerle, sino para obedecerle con gozo y placer. Todo lo que Dios manda o prohíbe es lo mejor para nosotros. Y como dije anteriormente, si la Biblia es esencial para nosotros entender y glorificar a Dios, debemos entonces ¿qué? Debemos leerla, debemos meditar en ella, debemos estudiarla, debemos obedecer la palabra de Dios. Así que hasta ahora hemos visto dos razones o dos maneras en las cuales nosotros podemos o con las cuales podemos glorificar a Dios en todo. Hay aquí una tercera manera también en la cual podemos glorificar a Dios. Dios es glorificado cuando disfrutamos de las cosas que Él nos da y le agradecemos por ellas. Dios es glorificado cuando nosotros disfrutamos de las cosas que Él nos da y le agradecemos por ella.
Si tú te preguntaste cuando yo dije que Dios no solamente debe ser glorificado con nuestros cantos, sino también con todo, incluyendo el comer y el beber. Si tú te preguntaste cómo podría hacerse eso, cómo es eso posible, cómo se puede glorificar a Dios al comer y al beber, este punto entonces te va a responder esa pregunta. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y así como sus misericordias son nuevas cada mañana, así también deberían ser nuestras acciones de gracias. Toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago, incluyendo la vida y todo lo demás que nosotros tenemos, vienen de Dios. Por lo tanto, si vienen de Dios, dar gracias a Dios es la respuesta apropiada de todos aquellos que son receptores de sus bendiciones. No fue tu propio esfuerzo, fue Dios. Fue Él quien aún te dio las fuerzas para trabajar. Así que a Él deben ser dirigidas acciones de gracias por cada una de las bendiciones que tú disfrutas, porque vienen de Él. 1 Timoteo 4, versículos 3 y 4 dicen lo siguiente, algo muy interesante. Dicen, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Para qué? Para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Tal como nosotros vemos en Génesis capítulo 1 y como se confirma en este pasaje de 1 Timoteo 4, 3 y 4, todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios creó está diseñado para que los creyentes lo disfruten con acción de gracias. La buena teología, entre comillas, buena teología de muchos que prohíben casarse, prohíben el matrimonio y prohíben el consumir ciertos alimentos. Según este pasaje de Timoteo 4, esa buena teología de muchos, entre comillas, es llamado por Dios, ¿saben cómo? Doctrina de demonios. Según Dios, la santidad no está en no casarse y no comer alimentos, partiendo desde este pasaje, no, sino en casarse y consumir alimentos con acción de gracias. Vuelvo a leer el versículo, dice que Dios creó estas cosas para que los creyentes participaran de ellas con acción de gracias. Así que hermano, si tú eres de aquellos que les gusta el arroz con habichuela y pollo, si tú eres aquello que le gusta el concón rociado con salsa por arriba, y aquellos que les gusta que todo eso esté acompañado con una ensalada de aguacate, tú no debes sentirte mal pensando que tú eres un cristiano carnal porque te gustan esas cosas. Más bien tú debes dar gracias a Dios que te dio ese alimento. Gracias a Dios que le dio ese sabor a esos alimentos. Y gracias a Dios que le dio o que te capacitó con sentidos para disfrutarla. Todo lo que Dios creó es bueno y fue diseñado para que con acción de gracias los creyentes participen de eso. Una de las acusaciones que se hace en Romanos 1 contra el hombre, el varón y la hembra, es que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que hermanos, sé intencional. Recuérdale constantemente a tu alma acerca de todos y cada uno de los beneficios que tú has recibido de Dios, empezando por el perdón de todos tus pecados
en Cristo y da gracias a Dios por cada una de las bendiciones que Él te ha dado, porque eso glorifica a Dios. Da gracias a Dios porque eso glorifica su nombre. Otra manera en la cual nosotros podemos glorificar a Dios es cuando renunciamos a cosas malas, pero también a cosas buenas, si Dios así lo quiere en ocasiones. Dios es glorificado cuando nosotros renunciamos a cosas malas y no vamos a abundar mucho en eso porque ya sabemos eso, pero también Dios es glorificado cuando nosotros renunciamos a cosas buenas si Dios así lo quiere en ocasiones. Y me explico. Es cierto que, como vimos en el punto anterior, Dios creó todo y que todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse. Pero en ocasiones, como vemos en la Biblia y como sabemos por experiencia, Dios nos quita cosas buenas. Posiblemente lo que Dios esté haciendo con eso es guardándonos de los ídolos, guardándonos de la idolatría, de que no tomemos esas cosas buenas y las convirtamos en nuestro Dios. Y en ocasiones Él las quita de nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, incluso aquellos a quienes nosotros más amamos, deben ser sostenidos con manos abiertas delante de Dios. Es decir, con la disposición de entregarlo a Dios si Él algún día lo requiere. Y así nosotros podemos glorificar a Dios. En Filipenses 3, versículos 5 al 8, nosotros leemos lo siguiente. Este es Pablo hablando y dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nótese cómo Pablo presenta todo lo que él, o todo lo que para él en un entonces era que ganancia. Él dice: todas esas cosas para mí eran ganancia. Y esas cosas podrían ser parte de un currículo muy atractivo para muchos hoy en día. Y Pablo dice: esas cosas para mí eran ganancia. Pero también él dice que si él tuviera que escoger entre esas cosas y Cristo, sin pensarlo dos veces, él se quedaría con Cristo. Es como si Pablo tuviera en una mano todas esas cosas y en la otra mano tuviera a Jesucristo. Y al poner sus manos una al lado de la otra, él ve o considera esas cosas como basura al lado de la excelencia del conocimiento de Cristo. Es como si Pablo dijera: Cristo es mejor que todas esas cosas juntas. Yo prefiero quedarme con Cristo. Y así él daba gloria a Dios, él daba gloria a Cristo por encima de todas esas cosas que él consideraba como pérdida. En Habacuc 3, 17 al 19 nosotros leemos: el profeta dice: aunque la higuera no florezca ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, o a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es como si el profeta aquí estuviera diciendo: aunque el país esté pasando por una depresión económica fuerte, y aunque yo personalmente no sea prosperado, cuando las cosas me vayan mal, cuando todo lo que tenga me sea quitado, yo aún así estaré contento en Dios. O dicho de otra manera, aunque se me quite todo lo que tenga, yo estaré feliz porque todavía, aunque se me ha quitado todo, todavía tengo a Dios. Cuando tenemos esa disposición, cuando actuamos de esa manera, Dios es glorificado.
En último lugar, Dios es glorificado también cuando nosotros participamos de la creación viendo lo que ésta tiene que decirnos acerca del Creador. Dios es glorificado cuando participamos de la creación viendo lo que ésta tiene que decirnos acerca del Creador. Me explico. Pero antes de continuar, permítame aclarar que lo que estamos diciendo aquí, no estamos diciendo aquí, mejor dicho, que Dios es la creación y que la creación es Dios. No, eso es una mentira que enseña el panteísmo, no le enseña la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos dice que la creación nos cuenta acerca de Dios. La creación nos cuenta acerca de Dios. ¿Y de dónde tú sacaste eso? Bueno, dice Salmos 19, 1 al 6, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La creación tiene cosas que decirnos acerca de Dios, y eso se confirma en Romanos 1:20. En Romanos 1:20, allí se menciona que hay al menos dos cosas o dos atributos de Dios que se manifiestan claramente en la creación y que el hombre puede entender, que el hombre puede conocer. ¿Qué dos cosas, al menos dos cosas, nos dice la creación acerca de Dios? ¿Cuáles son las palabras que nos dice la creación? Según Romanos 1:20, la creación nos habla de su poder y de su deidad. La creación nos habla del poder y la deidad de Dios. La creación tiene cosas que decirnos acerca de Dios y es nuestro deber como cristianos que quieren glorificar a Dios, es nuestro deber ser receptivos a este mensaje y así glorificar a Dios. Los paisajes nos hablan de cuán poderoso es Dios. Todas las bendiciones que nosotros recibimos y que alegran nuestros corazones testifican de cuán bueno es Dios. Y no sé si alguna vez te has puesto a pensar en lo siguiente, pero todas las cosas buenas que nosotros disfrutamos y que nos gustan en las relaciones interpersonales, todas esas cosas buenas nos están apuntando a Dios. ¿Saben por qué? Porque según nos dice Génesis, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Un matrimonio en el cual el esposo ama a su esposa y la esposa se somete a su esposo, está que, según Efesios 5, reflejando la relación entre Cristo y su iglesia. Así que todo en esta creación tiene algo que decirnos acerca de Dios. Y es nuestro deber, vuelvo a repetir, ser receptivos a ese mensaje para entonces dar gloria a Dios. No nos quedemos meramente viendo a la señal, no, sino que también debemos dirigir nuestra mirada hacia donde la señal está apuntando. ¿Qué nos quiere decir acerca de Dios este hermoso paisaje? ¿Qué nos quiere decir acerca de Dios esta relación interpersonal? ¿Qué nos quiere decir acerca de Dios esta relación de matrimonio? ¿Qué nos quiere decir acerca de Dios estas bendiciones que Dios me ha concedido? Debemos preguntarnos, ¿qué me dice esto acerca de Dios constantemente? Porque cuando nosotros, vuelvo a repetir, vemos a través de toda la creación lo que Dios nos quiere decir de su gloria, entonces nosotros estamos glorificando a Dios de esa manera. Para terminar, quiero que recordemos que el único que glorificó a Dios en cada área de su vida y en cada décima de segundo de su vida fue Jesucristo. Él hizo
como Él dijo en Juan 3:34, Él hizo del hacer la voluntad de Dios su comida. Él hizo de el cumplir la obra de Dios su comida. Todos los demás, incluyéndome, fallamos en este punto. Y es por eso, hermanos, que si nosotros hemos de ser perdonados por Dios, si nosotros hemos de ser vistos y tratados como justos por Dios, es solamente en Jesucristo y no fuera de Él. Es por Jesucristo y es por la obra que Él hizo a favor nuestro. Ahora, no es menos cierto que si tú eres cristiano, tú has sido capacitado para desear a Dios y hacer las cosas que a Él le agradan. Dios te ha dado su Santo Espíritu. Ahora, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, mora en ti. Y debido a que eso es una realidad en todo creyente, entonces todo creyente debe vivir en dependencia del Espíritu y confiando en su poder, debe vivir para la gloria de Dios en cada área de su vida. Y a los que no son cristianos que me escuchan, quiero que escuchen lo que Romanos 3:23 tiene que decir. Leo en la versión de las Américas. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Según este pasaje, todos han pecado, sin excepción. Y ninguno alcanza la gloria de Dios en el sentido de que ninguno ha sido capaz de vivir a la altura del parámetro divino. Ninguno ha sido capaz de vivir a la altura del estándar divino. Ninguno ha sido capaz de vivir como se supone que debemos vivir para un Dios que es glorioso. Como el arquero que no alcanza la marca, como el corredor que no llega a la meta, así todos se quedan cortos. Y no solamente es que no ganan, sino que son grandes perdedores. Aún el hombre más moral que existe en esta tierra se queda muy lejos, pero muy lejos de lo que es la perfección de Dios. Y debido a eso, en vez de ganar la aprobación de Dios, el hombre lo que gana es, ¿sabes qué? La ira y la condenación de Dios. Pero hay una buena noticia. Y es que, como yo dije anteriormente, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él sí fue el único que fue capaz de vivir a la altura del parámetro divino. Y a pesar de que Él fue el único capaz de vivir a la altura del parámetro divino, aún así Él sufrió la justa ira de Dios por todos nosotros. Él sufrió la justa ira de Dios por todos nosotros, que merecíamos esa ira y esa condenación, para que nosotros ahora seamos justificados. Así que el llamamiento es que justo ahora, justo allí donde tú estás, tú te arrepientas sinceramente de todos tus pecados. Que tú te arrepientas de todas las cosas que no has hecho, de tu vida que no ha sido dirigida para la gloria de Dios, y que confiadamente, con confianza, y que confíes únicamente en Jesucristo como Salvador y Señor. Pídele allí mismo que te perdone, pídele allí mismo a Dios que por la obra de Jesucristo te vea y te trate como justo, que te salve de tus pecados y que te ayude de ahora en adelante a vivir para Él, y Él así lo hará porque Él así lo ha prometido. Así que, hermanos y amigos, con esto en mente vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el asombroso, maravilloso, glorioso Dios que tú eres. No hay nadie como tú en esta tierra, tú eres único y nada puede compararse a ti. Pero al mismo tiempo, cuán lejos nosotros estamos de alcanzar o de vivir de acuerdo a tus parámetros. Por eso te pedimos que nos perdones en Jesucristo. Y te pedimos, oh Señor, que por tu Espíritu nos ayudes
a darte gloria y honra a ti cuando comamos, cuando bebamos y cuando hagamos cualquier otra cosa. Porque tú lo mereces, Señor, y porque no hay bien para nosotros fuera de ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.